Bueno, el ministro Germán Garabano, buen día para todos. Va a ser una presentación de arranque y una vez que termine trataré de hacer las preguntas que me parece, que sospecho que quienes han venido aquí tienen ganas de escuchar las respuestas del ministro. Adelante, ministro. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Buen día a todos. Gracias, IDEA, por la posibilidad de sumarme acá a esta presentación. Y yo lo que quería era, por un lado, compartir algunas reflexiones con ustedes y tratar de presentarles algunas de las cosas que hicimos durante estos casi 4 años, ¿no? 3 años y medio de trabajo bien intenso en la materia. Traje una presentación, ahí no sé si la pondrán, pero yo quiero partir y recién escuchaba a quienes estuvieron antes que nosotros hablar mucho de la palabra instituciones. Y en realidad uno, sin entrar en un análisis técnico del tema de las instituciones, muchas veces nos suena como edificios o como cosas vacías, ¿no? ¿Qué son las instituciones? ¿Por qué son importantes las instituciones? Y a mí que me ha tocado trabajar muchos años sobre temas de reforma, sobre todo el sistema de justicia, no solo en Argentina, sino en la región, lo que uno va viendo es que en realidad los países que nosotros llamamos desarrollados, los países que realmente uno quisiera parecerse, han tenido y tienen crisis económicas y situaciones difíciles en distintos aspectos, no tan graves como las que sufrimos lamentablemente los argentinos, pero sí tenemos esa situación. Pero lo que marca la diferencia hoy entre un país desarrollado son las instituciones, y por instituciones yo hablaría no solo de aquellos del Poder Judicial, del propio Poder Ejecutivo, del Congreso y de cómo funciona, sino también me parece que es muy importante las reglas de juego y cómo se aplican esas reglas de juego. Lamentablemente Argentina ha tenido un problema en torno de la aplicación de las reglas de juego graves. La misma Corte, cuando uno analiza muchas veces los pronunciamientos de la Corte, lo que va a ver es que hay distintos criterios que se modifican de acuerdo a determinadas circunstancias. Y en eso me parece muy importante y un cambio de este paradigma, lo que planteaba el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, al comenzar el año judicial, ¿no? En términos de que los jueces tienen que aplicar la ley, que parece una cuestión muy obvia, pero que lamentablemente durante muchos años no sucedió, no todos, ¿no? Pero está la presentación, ministro. Bueno, usted está para allá, así que cuando quiera. Entonces, ahí estamos. De todas formas, en esta línea lo que nosotros nos planteamos como gobierno cuando llegamos fue tratar de abordar 3 grandes ejes. El primero tiene que ver con las cuestiones institucionales, esto que hablábamos, cómo logramos que el propio Poder Ejecutivo sea más claro, aplique de un modo más transparente las reglas, se comporte de un modo más transparente, lo mismo la justicia en todas sus facetas. Y por otro lado, planteamos otros 7 ejes, pero hay 2 que para nosotros era muy importante. Uno tenía que ver con la seguridad física, cómo nosotros desde el rol institucional, cómo desde el rol de la justicia, más allá de la tarea de Patricia y del equipo del Ministerio de Seguridad, cómo nosotros podíamos contribuir en términos de la seguridad de las personas, cómo la respuesta estatal frente al delito, frente a la violación de la ley, era una respuesta estatal que tenía que ser eficaz y tenía que marcar esas reglas de juego claras. Y por otro lado, cómo generar un sistema que sea previsible en términos de justicia y en términos de orden jurídico. Y con eso, si se quiere, esa pirámide de las instituciones, reglas de juego claras, previsibilidad, lo que los norteamericanos y los sajones hablan del rule of law, y por otro lado el tema de seguridad física, cómo el Estado ejerce su persecución penal, cómo el Estado avanza sobre aquellas personas que violan la ley, es que nosotros construimos una plataforma de gobierno abierto, que es Justicia 2020,
Y en esa línea nosotros planteamos un programa muy ambicioso de muchos años por delante de trabajo. En ese primer momento eran 4 años para sentar las bases y al final les voy a contar cómo sigue esto y cómo empezar a trabajar en términos de reforma del sistema para generar unas bases que permitan realmente un crecimiento sostenido. El primer tema que planteamos era la independencia del Poder Judicial, que era uno de los temas cruciales, y si hay un gobierno que no interfirió en términos de justicia, yo me río hoy cuando algún líder opositor dice que el gobierno persiguió, que el gobierno nada más lejos de la realidad. Sí hubo una demanda social y que todavía hoy existe muy fuerte en términos de los casos de corrupción y muchos jueces lamentablemente o acertadamente respondieron a esa demanda social, pero en definitiva el objetivo del gobierno era trabajar en un esquema sólido de independencia. Una ley que pasó desapercibida es la ley de subrogancias. Ya cuando no hay jueces titulares, los jueces interinos no se pueden elegir a dedo, algo que hizo Fujimori en Perú, que hizo Chávez y Maduro en Venezuela y que hizo el kirchnerismo acá durante los últimos al menos 6 años de su gestión. Hoy los jueces interinos son elegidos por sorteo de una lista de conjueces que tiene que tener además acuerdo institucional. Se avanzó en la designación de jueces y acá tenemos una situación realmente alarmante ya a esta altura, que es que hoy el Senado de la Nación tiene frenados más de 150 pliegos de magistrados que pasaron por todo el proceso constitucional, que no recibieron objeciones y que por una cuestión política, y cuando hablamos de independencia judicial, están en el Senado esperando que se les dé acuerdo para avanzar. Pero el trabajo que ha hecho el Consejo de la Magistratura en materia de remoción y en materia de selección de jueces ha sido realmente inédito en nuestra historia. El otro tema que también mucho se ha discutido, pero que pasó desapercibido, era el pago de ganancias. Por primera vez en nuestra historia, los nuevos jueces pagan el impuesto a las ganancias, cosa que nunca antes en toda nuestra historia había sucedido. Esto no va a aumentar la recaudación de la AFIP considerablemente, pero sí marca un punto de transparencia y de igualdad ante la ley que me parece que es central en términos de una república. El otro eje tenía que ver con lucha contra la corrupción y la verdad es que se han hecho avances muy grandes. Yo quiero destacar otro que pasó desapercibido, que es un decreto que dictó Mauricio, que tiene que ver con que todos los jueces federales del país, antes de ser seleccionados, se les pide un informe adicional a la AFIP en términos de su patrimonio, sus ingresos, sus egresos, y esto queda registrado. Hoy en el Ministerio de Justicia queda un registro mucho más detallado que el informe habitual que se hace para todos los jueces, en el caso de los jueces federales, de cómo era su situación patrimonial al asumir el cargo. Es decir, y hemos tenido muchos casos donde se ha sospechado de jueces de enriquecimiento ilícito y nunca se podía terminar de ver cómo había sido esa evolución patrimonial. Y después el otro tema también muy fuerte tiene que ver con esto de reglas de juego claras y la transparencia. Nosotros en el Ministerio de Justicia hemos avanzado hoy, si uno quiere hacer el trámite de reincidencia, por ejemplo, que es para cualquier nuevo empleo, que son los antecedentes penales, lo puede hacer desde su casa en Internet, ni siquiera necesita ir a la oficina con una triangulación de la base de datos de la propia reincidencia, del Registro Nacional de las Personas y el banco que uno utiliza para la tarjeta de crédito, que uno utiliza para pagar ese certificado. Nosotros podemos identificar en principio a la persona y emitirle su certificado de antecedentes penales o de buena conducta, como se llama en otros lugares, en forma totalmente automatizada. Y esta base de datos es la que alimenta ese sistema también tan fuerte que tiene la Ciudad de Buenos Aires cuando busca prófugos de la justicia, esto es de reconocimiento facial. En realidad todo eso va a la base del registro de reincidencias que tiene la lista de todos los prófugos de la justicia con rostros incorporados y se permite identificar a las personas que son buscadas por la justicia. Lo mismo pasa en materia automotor. El registro de propiedad automotor simplificó todos sus trámites, redujo los costos y también una base de datos que permite identificar los autos. De nuevo, cuando ven el anillo y las chapas patentes, eso va contra una base de datos en el registro de propiedad automotor y todo esto se hizo en 3 años. Lo mismo en el IGJ, en términos de los trámites de sociedades en 24 horas,
la verdad que un montón de cuestiones que hacen a la transformación. Justicia civil para nosotros es clave. Hoy hay un proyecto de Código Procesal Civil y Comercial para enviar los próximos días al Congreso y hay una experiencia que pasó desapercibida que tiene que ver con hoy el 45% de todos los jueces civiles del país, sin importar si son federales o locales, provinciales, aplican esta experiencia de oralidad que permite reducir sustancialmente el tiempo en la tramitación de los procesos. Son audiencias orales tempranas donde en la mayoría de los casos se llega a acuerdos y se está cambiando fuertemente la cultura. Esto mismo se está trabajando con las facultades de Derecho para empezar a cambiar la lógica de los abogados en términos del conflicto y la posibilidad de llegar a acuerdos más que la lógica del conflicto. El otro día estaba en Santa Fe y visité una de las audiencias en la justicia provincial y era un caso de daños y perjuicios que llevaba 10 años sin resolverse y las dos partes, el actor y la demandada, decidieron ir a este nuevo sistema. Era un caso de mala praxis donde estaban involucrados dos médicos, una clínica, el seguro de la clínica y el actor. Y se pusieron de acuerdo en febrero para hacer esto. En marzo tuvieron una primera audiencia y yo ahora pasé en realidad en julio y estaban haciendo la segunda audiencia, que es la audiencia de producción de prueba, y el juez ya estaba listo para dictar sentencia. En 6 meses se hizo lo que no se había hecho en 10 años de tramitación de un proceso común. Y esto se incorpora, no es solo una experiencia en todo el país, sino que se incorpora en términos del nuevo Código Procesal Civil y Comercial, que además incorpora el proceso monitorio en términos de ejecuciones fiscales, incorpora un montón de avances en términos de la previsibilidad, las reglas claras y que en definitiva todos cumplamos con nuestras obligaciones. El otro gran desafío, como señalaba, y esto es una apretadísima síntesis, tiene que ver con la justicia penal. En la justicia penal se han hecho también de los cambios más profundos que ha habido en nuestra historia, la ley de flagrancia que rompe con esa famosa puerta giratoria en el sistema federal. Se ha avanzado con juicios unipersonales, que es lo que permite que lo que antes hacían 3 jueces para determinados casos lo haga un solo juez, con lo cual prácticamente se duplicó la cantidad de sentencias que dictaron esos jueces con el mismo costo y con la misma estructura con la que se venía funcionando, con un programa de protección de testigos que hoy también algunos ponen en crisis, pero que permitió avanzar en todo lo que es la criminalidad compleja, con una ley como la de arrepentido, ley de medidas de prueba especiales, que permitieron que muchos casos complejos, no solo de corrupción, sino también de narcotráfico y de organizaciones criminales, pudieran avanzar a un ritmo mucho más grande de lo que había sucedido antes y se pudiera llegar a resultados mucho más fuertes en términos de respuesta del sistema penal. Y además estamos implementando el Código Procesal Penal en Salta, en Jujuy, y eso se tiene que extender a todo el país, que es el que cambia definitivamente lo que algunos llaman la lógica de Comodoro Pi y la lógica del sistema, como ha funcionado, porque esto pasa a los fiscales, una parte de la investigación, y el juez queda como un juez de garantías que solo puede ponerle en definitiva límites al fiscal y asegurar que el proceso sea transparente, que es lo que sucede en la mayoría, de nuevo, de los países de nuestra región, que es lo que vemos a lo mejor en películas, en series, y que nuestro sistema lamentablemente no funciona de esa manera, y vemos cómo a veces jueces avanzan sobre los derechos o son los que lideran las investigaciones cuando esto no debiera funcionar así, porque afecta a derechos de todos nosotros, pero además porque es ineficiente. Es decir, los jueces, por cómo es la estructura de organización de los jueces, que funcionan autónomamente, separados, como si fueran una especie de feudo cada juzgado, no es una manera eficiente, sobre todo, de investigar casos de criminalidad compleja, casos de narcotráfico, casos de corrupción y otros casos. Es lógico que investigue la Fiscalía, que tiene otra dinámica y otra flexibilidad, y el juez sea el que garantice los derechos de todos, así lo manda además la Constitución Nacional. Muy rápidamente está la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, que ustedes conocen, cumpliendo las pautas de OCDE. Argentina sancionó una ley modelo también a nivel internacional. Se dictó el decreto de extinción de dominio, hoy hay un solo caso, narcotráfico, pero es histórico que se haya avanzado, y además a partir de esto muchos jueces empezaron a ordenar
anticipadamente la extinción de bienes. Hoy el AVE tiene 29 inmuebles vinculados a un sector de la causa de los cuadernos en pleno proceso de venta, bienes en el extranjero, bienes en el país, algún yate, están en pleno proceso de venta. Y además aumentó sustancialmente la capacidad de los detenidos. Y tenemos por primera vez un nuevo Código Penal en el Congreso Nacional. Esto desde 1921 nunca había pasado. El Código Penal, que es de 1921, sufrió 900 reformas, todas parche. Hoy ha quedado un instrumento muy poco ágil y muy poco adaptado a lo que es nuestra realidad. Hay un nuevo Código Penal en el Congreso que se está discutiendo. Ayer se discutió en comisiones, que realmente es un avance importantísimo de nuevo en esto de reglas de juego claras y persecución del delito y sanciones a aquellos que violan la ley. En esta misma materia se ha trabajado mucho a nivel internacional en todo lo que es el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo. Argentina tuvo la presidencia del Gafi durante un año con mi viceministro. Hoy presidimos el grupo Egmont, que es el encargado también de lavado de dinero. Se ha reconocido todos los portales de datos abiertos. Hoy, si ustedes entran a la página de Datos de Justicia, van a acceder a información de toda la justicia del país. Tenemos también un liderazgo en términos del ciberdelito, que algo escuchaba recién en términos de la seguridad de las empresas. Y lo que nosotros vemos hoy, Argentina aprobó la Convención de Budapest, que es el marco regulatorio del Consejo de Europa para lo que es ciberdelincuencia, y Argentina forma parte de eso. Y en esta convención además ya se adoptan normas de procedimiento para cómo tratar con la prueba electrónica o en formato digital y cómo reprimir determinados delitos en entornos digitales y de Internet, con lo cual se han hecho avances y la iniciativa Justicia 2020 fue reconocida por la OCDE como una de las 3 iniciativas más valiosas del mundo en términos de justicia y acceso a justicia, sobre más de 100 iniciativas presentadas por los países de todo el mundo. El otro tema que para nosotros era importante en materia de justicia penal es que se le dio una voz a las víctimas. Hasta ahora las víctimas estaban olvidadas, el sistema estaba desequilibrado, entonces siempre eran los derechos de los victimarios y uno se olvidaba de las víctimas, y no solo de las víctimas de casos de corrupción, como la tragedia de Once o Cromañón, o de otro tipo de casos de trata de personas o de violencia sexual, sino cualquiera de nosotros que puede ser víctima, un familiar nuestro puede ser víctima de un delito, y de un día para otro quedar en una situación de total indefensión, de total exposición, y en definitiva esto es un cambio cultural muy profundo. Las víctimas pueden participar ahora en el proceso penal, las víctimas pueden participar a la hora de decidir si una persona recupera o no la libertad. Las víctimas tienen hoy un abogado que los puede acompañar. En todo el país hay 90 centros de asistencia a la víctima acompañando esto, que es un cambio para mí cultural muy profundo. Para los casos de violencia de género se han puesto dispositivos electrónicos duales que permiten realmente prevenir con mucha más eficiencia y eficacia todo lo que tiene que ver con posibles agresiones. Hoy, de hecho, Argentina, y lo presentaba ayer Patricia, hoy Argentina tiene una tasa de homicidios cada 100.000 habitantes que es la mitad de Uruguay. Es decir, en estos 3 años, aunque uno no lo sienta, y obviamente si uno compara determinado lugar del conurbano o Rosario, los números son distintos, pero cuando uno compara Argentina, Argentina tiene 5.2, 0.3, 0.4 de homicidios cada 100.000 habitantes. Uruguay tiene más de 10. El único país de Latinoamérica que tiene un rango menor es Chile, que tiene 3.2. Entonces, y en esto se ha hecho un avance realmente muy significativo. Esto va de la mano para nosotros es importante el acceso a justicia y esto que tenía que ver con las víctimas, de cómo estamos llegando a gente que no sabía que tenía derechos en todo el país, con distintos mecanismos, trabajando con Naciones Unidas en todo lo que es el corredor norandino y en lugares con población muy vulnerable, y haciendo que esa gente pueda acceder a determinados derechos de los cuales no tenía conocimiento. En esto los abogados realmente han trabajado, los colegios de abogados de todo el país nos han ayudado, hemos firmado convenios y ellos nos ayudan en el patrocinio y en el acompañamiento de las víctimas.
y de las personas que quieren tener acceso a justicia para resolver algún tipo de conflicto. Se ha avanzado mucho en el tema de la reinserción social, trabajando con espartanos, clínicas de tenis y un montón de actividades con marcas de cosméticos, con marcas de farmacia, es decir, un montón de actividades para reinsertar a las personas que hoy están privadas de libertad. Por primera vez en más de 10 años, 15 años, se inaugura una cárcel federal, que es la cárcel de Cuyo, muy importante, de más de 1.074 internos. Se está avanzando fuertemente, ya hay más de un 25% construida el reemplazo de la cárcel de Devoto, que se va a pasar a Marcos Paz, en un convenio con la Ciudad de Buenos Aires. Se supone que en diciembre del año que viene va a estar terminada la cárcel que reemplaza a Devoto, y Devoto va a dejar de existir como cárcel. Es la peor cárcel federal que tenemos en nuestro país, es la cárcel de Devoto, y se están construyendo cárceles en Agote, cerca de Mercedes, en Corrientes, en Coronda, Santa Fe. Se ha hecho una inversión que, de nuevo, no se hizo en 10 años en términos de políticas de reinserción social y de contención de las personas privadas de libertad. Y el último tema, que además se los dejo para todos los que quieran participar, que está en Justicia 2020, en la plataforma, es: nosotros vamos a dejar una ruta, yo espero que sea para el presidente Macri y el segundo mandato, pero vamos a dejar una hoja de ruta de 12 años de trabajo en justicia. Es decir, se hizo todo esto, se está haciendo todo esto, falta hacer todo esto para llegar en 12 años a cumplir con una de las metas de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que fija en el ODS 16, en el punto 16, esto de lograr sociedades más justas, más pacíficas, más inclusivas, con lo cual nosotros estamos dejando para los próximos 3 gobiernos cuál es la hoja de ruta de trabajo que le hemos construido de un modo participativo, de gobierno abierto, con estas 60.000 personas de todo el país que hicieron sus aportes, y estamos dejando realmente esta hoja de ruta para todas las áreas y con el abordaje más integral que uno se puede imaginar en términos de construir y fortalecer el Estado de Derecho y, como decía al principio, asegurar la seguridad física de las personas y de todos nosotros, y quien viola la ley tenga sanciones, fijar reglas claras, fijar previsibilidad. A mí no me gusta hablar de seguridad jurídica, pero en definitiva tiene que ver con el rule of law, y en definitiva instituciones más sólidas, que son aquellas que le dan respuesta a la gente y que la gente confía en esas instituciones para plantearle los problemas que tiene y encontrar soluciones. Muchas gracias. Me extendí un poco, perdón. Bueno, algunas preguntas, ministro, que se desprenden de esta interesante exposición que ha hecho. Por lo menos a mí como periodista me ha sorprendido el dato que ha dado, que Argentina tiene una tasa de homicidios que es la mitad de Uruguay. ¿Qué se puede hacer desde el punto de vista de la comunicación, desde el punto de vista de los gobiernos, para que esto llegue a la gente y la gente lo entienda como una verdad y no como algo que sorprende porque nadie cree eso? Sí, bueno, en realidad ahí se mezclan dos cosas: la baja Argentina y lamentablemente Uruguay en estos últimos años tuvo un crecimiento sostenido en la tasa de homicidios, y lamentablemente muchas de estas estadísticas son frías y son muy difíciles de que la gente las incorpore. Por eso a veces los cambios institucionales, porque esto en definitiva forma parte de las instituciones de Argentina, son los que son más difíciles de percibir por la población y llevan más tiempo consolidar. Me parece que hoy igual la gente tiene una sensación de que se ha avanzado mucho en materia de seguridad, tiene una sensación de que cometer delitos tiene consecuencias, el narcotráfico ha sido combatido muy fuertemente. Entonces yo creo que hay una sensación, lamentablemente es muy difícil bajar a esta información pura y dura, digamos, en términos de la realidad de la gente. Si uno consolidara este proceso por los próximos 10 años, claramente en ese transcurso la gente lo iría percibiendo y asimilando, ¿no?, como algo que ya llegó para quedarse y que ese es el estándar donde uno se tiene que quedar. Como responsable máximo de la justicia dentro del gobierno,
Hay dentro de los arrepentidos, recién usted planteaba el tema de la ley de arrepentidos que ha generado un avance muy importante en las investigaciones. Hay dos cosas. Primero, le quiero pedir un balance de cómo se ha aplicado la ley del arrepentido. Y segundo, ¿qué se le puede decir a aquellos que hoy a los periodistas nos manifiestan que tienen miedo, que tienen temor de que todo esto vuelva para atrás y aquellos que han aportado datos realmente relevantes para la investigación, sin ir más lejos, el propio contador Víctor Manzanares, tienen temor de que finalmente por haber dicho la verdad paguen las consecuencias? A ver, yo creo que el balance de la ley de arrepentido es un balance positivo, es una ley que tiene mucho para mejorar, es una ley que, y en esto a lo mejor no voy a ser políticamente correcto, pero en realidad es una ley que fue aprobada para que no se aplique nunca. Es decir, a la ley se le hicieron una serie de modificaciones para dificultar que se pueda aplicar. Más allá de eso, se terminó aplicando. A la hora de aplicar, a lo mejor han faltado protocolos en términos de cómo se debía aplicar, de qué manera se debían tomar estas declaraciones y establecer algo que lamentablemente es uno de los defectos de la justicia argentina, que es esto de no fijar de nuevo reglas claras, fijar protocolos, manuales y normas de cómo se hace algo, con qué garantías, de qué manera y demás. Creo que ahí hay bastante para mejorar. Y en términos de la seguridad, ahí hay que hacer una distinción, que yo la veo en los programas de televisión, que hay mucha confusión. Es decir, nosotros tenemos por un lado la ley del arrepentido y tenemos por otro lado un programa de protección de testigos, que son dos cosas independientes. Lo que pasa es que el programa de protección de testigos, que hoy depende del Ministerio, a lo mejor debiera estar en otra órbita del propio Poder Judicial, pero este programa interviene cada vez que un juez le pide intervención. Y este programa protege tanto a arrepentidos, que generalmente son imputados por un delito, como un testigo, porque puede haber una persona, un tercero, que dice yo vi esto y que también requiere ser protegido. Entonces este programa lo que hace es proteger a la gente que le manda a la justicia, ya sean imputados o testigos. Este programa hoy tiene un nivel de profesionalismo altísimo, es un programa que funciona bajo reserva, ni yo sé la información de las personas que están protegidas. Hay muchas personas conocidas que están protegidas por este programa y que no se sabe, hay otras conocidas que sí se sabe. Y este programa hoy tiene convenios y ha trabajado con el programa de Canadá, de Colombia, tiene convenios con la Corte Penal Internacional. Es decir, es un programa hoy reconocido a nivel internacional y que yo creo que a la larga y viendo dónde queda en su ubicación institucional, va a seguir siendo una herramienta eficaz y vamos a asegurar que a ningún testigo protegido o imputado o arrepentido le pase nada. Está muy bien. La misma pregunta se le hago respecto al tema de extinción de dominio, ¿no? ¿Cuál es el balance? Hay un reclamo y una demanda de la sociedad muy fuerte respecto de recuperar lo robado. Muchas veces nos vemos ante el dolor tremendo de ver que aviones, que embarcaciones carísimas se van deteriorando y luego hay que tirarlas como si fueran chatarra, ¿no? Sí, ahí de nuevo no hubo, es decir, un gobierno que gobernó en minoría durante estos 3 años y medio. Hay en varias cosas que no tuvimos o no terminamos de tener apoyo de la oposición. Una tiene que ver con la reforma de la justicia federal. Nosotros hemos presentado un proyecto de fortalecimiento de la justicia federal y había otro proyecto también de equipos especiales de investigación y demás, que esos proyectos no fueron acompañados por la oposición. A lo mejor son más técnicos, entonces no generan a lo mejor tanto interés de la gente, pero que eran clave junto con el cambio del Código Procesal para cambiar esta lógica de la justicia federal penal. Y la ley de extinción de dominio es otro proyecto que realmente siempre el Congreso se le escapó. Es decir, nunca quiso, mi sensación es que nunca hubo una voluntad clara de la oposición de acompañar esto. El proyecto de extinción de dominio tiene media sanción de diputados, después se da media sanción del Senado, un proyecto que es prácticamente opuesto al de diputados, con lo cual era muy difícil, pareciera casi que fue hecho a propósito eso, con lo cual eso obligó al Poder Ejecutivo a dictar un decreto, que el decreto la verdad es que más allá del caso que hoy se está tramitando, sirvió porque a partir de ese decreto hubo muchos jueces
que dispusieron medidas y construyeron, si se quiere, una especie de extinción de dominio anticipado. El juez Yarola, en el caso de Antonini Wilson, con los 800 y tantos mil dólares, los recuperó para el Estado, le pidió a la jefatura de gabinete qué políticas públicas iban a ser financiadas con esos fondos, y de hecho se han construido 2 centros de primera infancia, uno en Oberá, que yo fui con el juez y con el presidente de la Nación a la inauguración, y otro en Tucumán, que se está terminando, que fueron pagados íntegramente con los fondos de la valija Antonini Wilson. Lo mismo ahora el juez Bonadío, en el caso de los cuadernos, envió 29 inmuebles, un yate y, en definitiva, propiedades, para que el Estado las pueda ejecutar rápidamente antes de la sentencia. Entonces, la verdad que esto generó un movimiento en la propia justicia. Lamentablemente, lo ideal sería contar con una ley que regule esto de un modo permanente, ¿no? Pero bueno, ahí lamentablemente la oposición siempre, por diversas formas, a veces explícitamente y otras veces usando atajos, trató de que no saliera. Otro tema que es realmente de un nivel de preocupación, 150 pliegos de magistrados que no tienen ningún tipo de objeción, están frenados en el Senado de la Nación por cuestiones políticas. Usted no lo puede decir tal vez, pero es como que la oposición extorsiona al gobierno para aprobar a estos magistrados. ¿No hay una forma desde la política de iluminar este tema, de denunciar a esos senadores, de salir a los medios a hacer un tipo de trabajo político que explique que determinados senadores no están permitiendo que se designen magistrados con la necesidad que hay? Bueno, la verdad que yo lo he planteado en los distintos reportajes que he dado y que doy. Estamos en paralelo teniendo conversaciones con el Senado para tratar de llegar a un acuerdo. Son pliegos que requieren mayoría simple, en realidad, de los senadores. Hay aproximadamente 60 que ya tienen dictamen de comisión y están solo para ser votados en recinto, y el resto requiere ser tratado en el propio Senado, y las dos cosas están paralizadas. De hecho, el presidente de la comisión, la verdad que también empuja en el mismo sentido, que es el senador Urtubey, Rodolfo Urtubey, y él nos está ayudando en este proceso de aprobación de estos pliegos, porque pensemos que estos pliegos vienen del Consejo de la Magistratura, donde la misma oposición tiene sus representantes. Claro. Incluso la mayoría de ellos votaron estas ternas, digamos, estos jueces, a partir de los cuales el Ejecutivo elige el candidato y lo eleva al Senado, con lo cual es un proceso transparente, constitucional, que nosotros tenemos la expectativa, aunque sea una parte, poder destrabarla antes de octubre y bueno, y tratar en definitiva de avanzar en el segundo mandato del presidente Macri para que se aprueben todos los restantes. Hay tal vez el lenguaje periodístico excesivamente coloquial y a veces simplificador en demasía. Hemos bautizado, mucho periodismo bautizó a un sector de la Corte Suprema como la mayoría peronista. ¿Usted qué piensa de eso? Sí, la verdad, hubo 3 votos en la Corte que se repitieron en casos de bastante sensibilidad pública. Eso generó esa denominación. Yo creo que es una Corte que tiene 2 integrantes nuevos, que tuvo un cambio de presidente después de muchísimos años. Entonces yo creo que son tribunales permanentes de la Nación y que les va a llevar tiempo, de algún modo, a adaptarse a esta nueva integración. Me parece que es importante en esto mantener la cantidad de miembros. Yo lo he dicho varias veces, me han preguntado por la ampliación de los 5, es digamos, el estándar histórico que tuvo siempre Argentina. Estados Unidos tiene 9, pero Argentina siempre tradicionalmente tuvo 5 hasta que fue ampliada. Y me parece que, más allá de las críticas que uno le pueda hacer, es una Corte equilibrada, es una Corte que debiera actuar con independencia. Creo que la presidencia de Rosenkrantz está ayudando en este proceso, y me parece que creo que la Corte debiera ser uno de los pilares que asegure en cualquier escenario a futuro la institucionalidad y la independencia de la justicia. Creo que la Corte, el Consejo de la Magistratura e incluso el procurador interino, que es el doctor Casal, que es quien está ante la falta también de aprobación. Uno de los pliegos que está pendiente es el de la doctora Weinberg de Roca,
que pasó el examen, digamos, la audiencia oral, no tuvo objeciones, está para ser votado y jamás fue votado. Hace 2 años que no se vota el pliego de la candidata a procuradora de la República, con lo cual lo que yo creo es que probablemente por varios años más el procurador interino, que es un hombre de carrera de 30 años, 40 años en la procuración, sea el que siga. Lamentablemente en esto es una pena que no se termine de nombrar con consenso. O sea, se puede llegar a ir, si pierde la elección, el gobierno sin haber nombrado Sí. la procuración. Y probablemente el gobierno que venga tampoco pueda nombrar al procurador, ¿no? Realmente increíble. Estaba pensando respecto de algún par de advertencias que hubo desde la política hacia los jueces, algunas son muy conocidas, el candidato ganador en las PASO, hablando de que los jueces van a tener que rendir cuentas, haciendo nombre y apellido, un intendente de Durañona planteando que había que ampliar los miembros de la Corte incorporando militancia de la Cámpora, un sector importante del pensamiento kirchnerista ha planteado incluso la modificación de la Constitución Nacional para convertir a la justicia simplemente como un servicio de justicia. ¿Cree que eso es posible llevarlo en la Argentina? ¿Quiénes se van a oponer a eso? A ver, yo espero que no sea posible. Estoy convencido que hay un sector de la oposición que es lo que quiere y que va a militar y a trabajar para que eso suceda. Y por eso es tan importante generar equilibrios, ¿no? Más allá de cómo sea el resultado electoral, que haya equilibrios en el Congreso de la Nación, tanto en el Senado como en diputados, lo mismo en el Consejo de la Magistratura, porque son las instituciones las que pueden poner freno a estos intentos que yo no tengo dudas que van a ser impulsados, al menos por algunos actores. Se acaban de cumplir 25 años de la reforma constitucional, que se logró con aciertos, con defectos, pero con consenso y con una amplia participación, y todavía esas reformas constitucionales, muchas de ellas, no pudieron ser implementadas, con lo cual yo creo que los argentinos necesitamos más cumplir la Constitución que reformar la Constitución. Me preocupa sí estos intentos que creo que va a haber indefectiblemente de intentar de modificar la Constitución y de modificar leyes centrales que tienen que ver con la justicia, ¿no? También en estos días se ha hablado mucho, sobre todo en las últimas horas, respecto de adelantamiento de las elecciones. Obviamente es un rubro muy especial el tema de la justicia electoral, pero bueno, es importante que quien es el ministro de Justicia en estos momentos tenga una posición frente a esto que ha surgido. En principio, hoy está casi probado que fue el propio candidato Fernández el que lo planteó en la reunión ante el Fondo Monetario, ¿no? Sí, no, eso está descartado en cualquier escenario. Mauricio, el presidente Macri, va a seguir en funciones hasta el 10 de diciembre. Hacerlo de otro modo, de nuevo, sería ilegal, sería de nuevo afectar nuestra Constitución y nuestro sistema institucional y nuestra República, con lo cual en esto hay una decisión firme del gobierno de que vamos a seguir gobernando. De hecho, nosotros seguimos haciendo un montón de cosas en todo el país y vamos a seguir hasta el 9 de diciembre para entregar el mando, a lo mejor al propio presidente Macri, el 10. Nosotros tenemos una expectativa real en términos de la posibilidad de llegar a un balotaje. Es decir, el gobierno apuesta, creemos que vamos a aumentar el caudal de votos y creemos que una participación más grande de la población nos llevaría a un escenario de balotaje y de discutir en definitiva el futuro presidente el 24 de noviembre. Ministro Garabano, hay dos cosas vinculadas a los 12 años de gobiernos anteriores. Primero, el tema de la colonización de la justicia, para decirlo en términos vulgares, de meter fiscales, jueces, gente de la justicia que responde ideológicamente al gobierno de turno. Y el segundo tema es un tema, yo diría, más que tiene que ver con la cultura judicial en la Argentina, que está atravesado por un pensamiento que algunos llaman garantismo, que yo llamo zafaronismo. ¿En qué medida pesa eso de verdad, con el conocimiento que usted tiene? En la justicia argentina, ¿hay fiscales, hay jueces que trabajan por una camiseta partidaria? ¿En qué medida, en qué porcentaje? Y este pensamiento, esta doctrina Zaffaroni, ¿hasta cuándo o hasta dónde está involucrando a los que tienen que impartir justicia en nuestro país? A ver,
Es muy buena pregunta. Hay que distinguir o seccionar varias cuestiones. Sí, lamentablemente hay un grupo muy minoritario de jueces y de fiscales Muy minoritario, y de defensores. Es un grupo minoritario que tiene su militancia partidaria. Es algo que nosotros intentamos corregir en estos 3 años y medio y creo que la verdad que lo logramos bastante bien. Obviamente ahora aparece de nuevo el fantasma de si eso va a volver o no va a volver. Por eso de nuevo es importante poner el ojo en el Consejo de la Magistratura y en la Procuración General, que es donde se hacen los concursos de jueces y de fiscales. Respecto de lo que sería el zafaronismo o las teorías abolicionistas más que garantistas, porque todos somos garantistas, lamentablemente ahí tenemos 2 niveles de problemas. Es decir, tenemos un tema en la justicia, que yo creo que la ley de víctimas, por eso para mí era muy importante, vino a corregir. El proyecto de Código Penal también vino a corregir en ese sentido y varias de las reformas que hemos hecho nosotros han empezado a corregir esa situación. Pero la verdad es que hoy la enseñanza del derecho en las facultades muchas veces camina por esos andariveles, digamos, con lo cual ahí también se ha empezado a hacer un trabajo con las facultades de Derecho, con la enseñanza del derecho, pero ahí yo creo que hay una batalla cultural que corresponde a todos los abogados, en definitiva, dar tanto en los ámbitos de la colegiación, en los colegios de abogados, en las facultades, en las cátedras, con un mayor involucramiento, porque hay una corriente en ese sentido. En muchos países esta corriente existe y es una corriente que tiene, llamémosle, relevancia en lo académico. Lo paradójico de Argentina es que se pasó por este sistema de selección de jueces que es muy academicista, se pasa de la academia a la justicia sin a lo mejor una experiencia previa, sin una mirada de la realidad del sistema, y eso genera que lleguen algunos jueces o algunos fiscales con una mirada, si quiere, muy utópica, muy alejada de la realidad y que ha generado estos desbalances en el proceso penal, violentando el sentido común, ¿no?, de todos nosotros y la noción de justicia. Por eso también es importante que nosotros lo tenemos previsto para la segunda etapa. Hay un proyecto de la diputada Burgos que es el tema del juicio por jurados. El juicio por jurados en algún punto viene a corregir parte, si se quiere, de este desvío que puede tener ideológico algún juez o algún fiscal. O algún fiscal. Estaba pensando también, ¿usted considera que es posible que haya jueces de la nación que sientan temor ante la posibilidad del acceso nuevamente al poder del kirchnerismo, que tengan miedo a alguna actitud de venganza, que estén tramitando su jubilación, como dicen, y que eso en consecuencia demore eternamente o prácticamente liquide las causas de investigación sobre muchos de los funcionarios corruptos, algunos de los que están presos y otros que todavía no? Yo creo que en estos 3 años y medio se hicieron avances que nunca se habían dado en nuestra historia en materia de justicia. Uno fue esta discusión de que no importaban, y es mi opinión y siempre la he sostenido, aunque a algunos no les ha gustado, es decir, que no es tan relevante la prisión preventiva o los allanamientos o las indagatorias, sino que lo importante son los juicios orales y en definitiva si se considera que una persona es culpable o inocente. En esa línea lo que nosotros vemos es que ese avance fue un avance muy fuerte. Hoy la mayoría de los procesos están en juicio oral. El juicio oral, el Tribunal Oral tomó una decisión muy valiente, seguir adelante con el juicio de vialidad, conocido como juicio de la obra pública. Y me parece que eso es un proceso que la propia población no va a permitir que haya marcha atrás. Va a haber problemas, va a haber chicanas, va a haber intentos, pero yo creo que ahí la población tiene realmente una posición muy fuerte que excede a nuestro gobierno y que tiene que ver con dejar atrás la impunidad, como en su momento hubo una posición sobre los derechos humanos y las violaciones a los derechos humanos. Hoy la sociedad no tolera de nuevo que haya impunidad en hechos de corrupción o que haya impunidad en hechos de narcotráfico, ¿no? Son dos cosas que ya
no se van a tolerar, me parece, y eso es un avance como sociedad. Está cuestionando el candidato más votado fuertemente el tema del manejo de las prisiones preventivas, de lo que también se conoce como la doctrina Irurzun. ¿Qué opina usted? ¿Se ha manejado con corrección, con precisión? La prisión preventiva es una herramienta que toma el juez en el marco de un proceso, con lo cual me parece que está mal hablar en genérico o en general. Es decir, cada situación es distinta y si una persona está detenida, hay algunas que incluso ya tienen condenas, caso, digamos, Debido, caso Vudú, con lo cual yo creo que ahí sé de Jaime, Schiavi y otras personas, con lo cual yo creo que ahí ya cede el principio de inocencia constitucional y entra a jugar el principio de la doble instancia o de la apelación. Entonces, esos casos me parece que habría que claramente sacarlos. Y en relación a otros, es una facultad que pide el fiscal y que tiene el juez del proceso, es decir, yo considero que esta persona puede afectar mi investigación o yo considero que esta persona se puede fugar. Y me parece que tratar de llevar eso a una cuestión generalizada y política es parte de la incidencia que la oposición intenta hacer en la justicia. Es lo mismo que vimos hace varios años cuando un vicepresidente echó desde una conferencia de prensa en el Senado al procurador Righi y hizo que se aparte al juez Rafecas. Entonces, en definitiva, esto es un modo más sutil, pero de bajar una línea muy parecida. Acá me dicen que el tiempo ha cumplido, pero le dejé la pregunta más incómoda para el final, un viejo truco que me enseñaron. Usted ha tenido desde adentro del gobierno, por lo menos de la coalición de gobierno, sobre todo encarnado en la persona de la doctora Carrión, una crítica muy fuerte. ¿Cómo ha procesado eso con el presidente? ¿De qué manera lo ha tomado? ¿Por qué cree que ocurrió? Yo acepté este honor que me dio el presidente Macri, no proveniendo de la política, nunca hice política, siempre me dediqué a temas de reforma judicial, al ejercicio de la profesión, fui fiscal, fui juez, y en eso está mi foco, mi energía y el respaldo del presidente. Las críticas, ya sean de personas de la coalición o de la oposición, que ha recibido también críticas furibundas, son gajes del oficio, yo diría, y la verdad que no le he asignado mayor relevancia. Yo he tenido que hacer mi trabajo y he tratado de hacerlo de la mejor manera, con la mejor buena voluntad, y estoy contento del trabajo que se hizo con todo el equipo y con el respaldo del presidente Macri. Mauricio logró que cosas que hoy parecen una tontería, pero el envío del Código Penal, que empiece el nuevo Código Procesal Penal, la designación de estos más de 300 magistrados que se hizo sin intervención de servicios de inteligencia, sin intervención de operadores, sin intervención de nada raro. Es decir, y así puedo dar un montón de ejemplos que tuvieron atrás un respaldo presidencial enorme que si no hubiera sido imposible hacerlo por las presiones para que esas cosas no sucedan que hay de diversos sectores. Así que yo me voy con esa tranquilidad. Ministro Garabano, muchas gracias, muy amable ha sido. Muchas gracias, buenos días.